Como es habitual a esta hora, vámonos con este tema a debate y le doy la bienvenida a Gustavo Uruchurtu Chavarín, panelista del TEMEC, socio fundador de Uruchurtu y Abogados Consultores y presidente de Sencomex. Y también está con nosotros la doctora Gloria Rocío Estrada Antón. Gracias por estar aquí con nosotros, presidenta de la Comisión Técnica de Comercio Exterior del Colegio de Contadores Públicos de México. Gustavo, Gloria, ¿cómo podemos entender esta situación? O sea, Trump trae su principal arma, aranceles, y está prácticamente moviendo al mundo. Gustavo Uruchurtu, México, ¿dónde nos encontramos? ¿Vamos a pagar 50% de arancel al aluminio y al acero? ¿Desde cuándo? ¿A qué otros productos? Ya Nissan está amenazando que si México va a tener que pagar aranceles, pues se pueden ir. ¿Cómo ves, Gustavo? Alberto, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Mira, la verdad es que es preocupante, nos están amenazando con todo. Primero nos amenazaron con el 25% a todos los productos que se exporten de México hacia Estados Unidos, y ahora se ha hablado de un otro 25% adicional al acero y al aluminio, en donde vamos a tener pues alrededor de un 50% para estos productos. El día de hoy se anuncian los aranceles recíprocos, en donde van a imponer aranceles espejo a los aranceles que les estén aplicando Estados Unidos. Aquí nos deja también, independientemente de los aranceles, la primera cuestión es ahorita, ¿cuándo se impone? Pues ya se señaló que estamos a principios de marzo, va a haber lo de los aranceles generalizados del 25%, dependiendo de las medidas que adopte México para combatir el fentanilo, para la cuestión migratoria y también para la parte comercial, porque no hay que dejar de perder de vista que el presidente Trump ha hablado de que quiere eliminar el déficit que tiene con nosotros. Y posteriormente, a mediados del mes, impondría los aranceles al aluminio y al acero. A mí lo que me llama la atención es que está dando tiempo antes de imponer los aranceles. Entonces, parecería que este tiempo que está dando es para que puedan llevarse a cabo negociaciones y puedan llevarse acuerdos. En específico, aquí en México, yo creo que están buscando debilitar nuestra posición antes de sentarnos a renegociar el TEMEC. Es importante destacar que Estados Unidos aplica aranceles muy bajos y aplicará otros aranceles también semejantes a otros países a la altura de los que apliquen esos países Estados Unidos, en donde nosotros, con este 25 generalizado que nos ha amenazado a México y a Canadá, pues nos deja en una situación de desventaja frente a otros países en donde se aplique el arancel de nación más favorecida, a pesar de que nosotros tenemos un tratado de libre comercio. Entonces, parece que estas amenazas están dando tiempo para alguna negociación. También hay que tomar en cuenta que estamos en el inicio de su administración, y quizá una cuestión es que el presidente esté aprovechando la popularidad que tiene para impulsar o amenazar con estas medidas y lograr llegar a acuerdos con los diferentes países antes del vencimiento de los primeros 100 años de su administración. ¿Crees, Gustavo Uruchurtu, y te lo pregunto a ti en tu turno, Gloria Rocío, que esté pensando ya en desaparecer este tratado comercial? ¿El mundo está ya listo para deshacerse de estos bloques? Llevamos 30 años, pues bueno, no es mucho. ¿Cuál será la intención, Gloria, de lo que hemos visto ya con Donald Trump y este manejo tan coercitivo de los aranceles a todo el mundo? Gracias, Alberto. Claramente tenemos un antecedente que fue el periodo de gobierno anterior de Donald Trump, donde el tema de los aranceles al aluminio y al acero jugó un papel fundamental para la renegociación del TEMEC. Y bueno, pues duraron aproximadamente un año, y esta duración le permitió durante ese periodo lograr en la mesa de la negociación del TEMEC pues otros objetivos que le interesaban al gobierno de Estados Unidos, una manera de presionar. Estamos viendo precisamente que se deja un espacio entre la imposición de dichos aranceles en este momento para tener este lugar a la negociación uno a uno, porque al gobierno de Estados Unidos le gusta negociar uno a uno, no le gusta negociar en un ambiente multilateral. Vamos a pensar dentro del tratado TEMEC, sentarnos a la mesa Canadá, Estados Unidos y México, sino que le gusta presionar directamente a cada uno de los países.
Lo cierto es que México ya está llevando a cabo las acciones legales y formales que le permite el propio tratado TEMEC para iniciar las consultas que serían aplicables para resolver eventualmente, previo a una solución de diferencias que lo contemple el capítulo 31 del tratado, pues para llegar a un acuerdo con Estados Unidos en la imposición de aranceles. Algo que es muy importante recordar es que en este momento todavía no tenemos los aranceles vigentes. Estamos hablando de los primeros aranceles que fueron una amenaza directa para México y para Canadá. Están pospuestos durante un mes en el que van a revisar los resultados de México y de Canadá en las acciones tema migración y fentanilo. Y por otro lado, el tema de los aranceles al aluminio y al acero, pues que también están anunciados, pero que pues están dando este espacio para que todos los sectores involucrados, incluidos los sectores empresariales, pues tengan voz en esta negociación. Gustavo Uruchurtu, nos llama la atención que esta manera de negociar de Donald Trump, ¿qué será? Que está perdiendo fuerza porque la paridad peso-dólar en el primer anuncio, ¡pum!, tuvo una variación tremenda. Esta vez que anunció que iba a cobrar, como dices, 25% adicional a aranceles al aluminio y al acero, el dólar hasta bajó. Entonces, ¿no estará perdiendo Donald Trump? ¿Ya se estará desgastando con esta arma que le llaman aranceles para él? Bueno, yo no creo que se esté desgastando. Yo creo que tenemos precisamente, como mencionaba en la pasada intervención, se ha dado un espacio de tiempo para ver si se puede llegar a negociar algo. Entonces, para detener precisamente esta imposición de los aranceles. Yo creo que eso es lo que ha dado una esperanza de que pues no se vea tan dramáticas las cosas y que abre una ventana de oportunidad para buscar una negociación y evitar al final del camino que se impongan los aranceles. Hay que ver lo que pasa en la frontera y lo que está pasando con muchas empresas. Hay una gran incertidumbre porque pues se han detenido pedidos precisamente hasta esperar que se estabilice esta situación para que no les vaya a sorprender precisamente la imposición si se llegan a imponer, si se llegan a imponer estos aranceles. Una cuestión que me gustaría resaltar es, sí tenemos el mecanismo de solución de diferencias, pero el mecanismo de solución de diferencias llevaría cerca de un año para resolver una controversia. Entonces tenemos por ahí, si nos fuéramos al mecanismo, un año en el que estarían impuestas las medidas. Y tenemos unas cartas paralelas en el TEMEC, en donde dice que México, por ejemplo, en el caso de medidas que se apliquen utilizando la sección 232, que en este caso sería el acero y el aluminio, no podríamos aplicar medidas de represalia en un plazo de 60 días a partir de que se impongan las medidas. Y tenemos otra espada de Damocles que está por ahí, porque también hay otra carta relacionada con la industria automotriz y que por ahí el fin de semana hubo una declaración por ahí que pasó relativamente desapercibida del presidente Trump, en donde decía también que pues estaba pensando en aplicar medidas de seguridad nacional a la industria automotriz, en donde únicamente estarían excluidos de la medida 2.600.000 automóviles de México. Entonces, bueno, esperemos que estas amenazas ahí se queden y no continúen, y se están dando espacios para que haya negociaciones y tratar de evitar la imposición de estas medidas. No, pues entonces sí, el panorama está no nada más de bravuconerías de Donald Trump. Gustavo Uruchurtu, Gloria Rocío Estrada, regresamos después de una pequeña pausa de 2 minutos. Los aranceles, la principal arma de Donald Trump. Volvemos. Doctora Gloria Rocío Estrada, pues bueno, estos mecanismos de solución de diferencias a lo mejor sí nos pueden tardar, doctora, pero ya nos hablabas, ya conocemos a Donald Trump. Donald Trump en su periodo anterior, 2017-2021, lo que hizo fue cambiar el Telecán por el TEMEC. ¿Cuáles fueron esos puntos que cambió para favorecer a su gobierno, a los Estados Unidos? Básicamente, algo que a él le preocupaba mucho era el tema de la industria automotriz, que sabemos ha sido un aspecto muy sensible que ha manejado en su campaña por precisamente haber sido una industria
que dejó territorio estadounidense para localizarse en su momento, esta deslocalización industrial, a territorios asiáticos y latinoamericanos. ¿Qué sucedió entonces? Pues que hubo una pérdida de empleos en Estados Unidos que pues le pasó factura a la economía de Estados Unidos en su momento y que abonó a las economías, por ejemplo, de México, que recibió gran parte de esa inversión de industria automotriz para la manufactura intermedia y final de vehículos. Okay. Entonces, obviamente Donald Trump quiso cambiar las reglas del juego y endureció las reglas de origen para permitir que los automóviles elaborados en la región de Norteamérica pues puedan gozar de la preferencia arancelaria que contempla el tratado, es decir, eximirse del pago de arancel al momento en que se presenta en una aduana de los Estados Unidos. ¿Qué hizo? Bueno, pues fue aumentar pues el grado de contenido regional en los insumos que se utilizan para la manufactura de los vehículos, aumentar también el contenido de acero y aluminio por parte de la región de Norteamérica, donde quiere que haya preponderancia en el acero y aluminio estadounidense, y establecer una nueva regla en materia laboral, y le decimos una regla de origen laboral porque se establece que parte de los vehículos tengan que ser elaborados en una región donde los salarios sean altos. Hablamos de $16 la hora comparado con lo que en México significa un salario mínimo, ¿no? Sí, pero ¿qué pasó con eso, Gustavo Uruchurtu? Donald Trump insistió y le dijo a las empresas, tanto norteamericanas como alemanas, japonesas, coreanas, a México tienen que pagarle a los trabajadores $15 la hora, y ya después no pasó nada. No, sí ha pasado, porque los automóviles que pasan libres de arancel tienen que cumplir con esta regla de origen. Inclusive hay un elemento adicional que la hace todavía más restrictiva. Hay ciertas partes del automóvil que tienen que ser elaborados en América del Norte. Ajá. Pero para darte una idea, hay algunas armadoras que prefirieron mejor no cumplir con la regla de origen porque les salía mucho más costoso y mejor pagar el arancel, que el arancel era muy bajo. El problema que tiene ahora y lo que ha llamado la atención, y seguramente si hay una renegociación del TEMEC, va a ser que la regla de origen se va a poner todavía más dura, precisamente porque, lo hemos visto aquí en México, hay una invasión de automóviles chinos. Y Estados Unidos tiene una gran preocupación, inclusive ya lo declararon no en esta administración, sino en la administración del señor Biden, de que no iban a permitir que automóviles chinos llegaran a Estados Unidos. Sí, la gran competitividad que tienen los automóviles chinos. Entonces, seguramente en esta renegociación, pues el objetivo principal vuelve a ser nuevamente la industria automotriz. Hay un gran temor de que se establezcan las armadoras chinas aquí en México, y entonces seguramente por ahí va a ser uno de los temas importantes y más relevantes si se va a renegociar el tema. Porque ahí diríamos que Donald Trump tiene razón, Gustavo y Gloria, en el sentido de que pues si son un bloque comercial, Canadá, Estados Unidos, México, pues ¿cómo dejan entrar a los chinos, que son rivales comerciales de los Estados Unidos? ¿Cómo ves esto, Gloria? Bueno, básicamente cuando un país decide establecer un tratado comercial, vamos a hablar de una integración económica, un nivel de una zona de comercio como lo es el TEMEC, los compromisos únicamente son los establecidos dentro del tratado, manteniendo cada país su derecho a realizar negociaciones con otros países. Eso es un derecho que todos los países tenemos precisamente porque somos soberanos y podemos negociar no solamente con un grupo de países, sino como el caso de México, contamos con más de 14 tratados de libre comercio que nos dan acceso a mercados para más de 50 países. Lo cierto es que, y esto es muy importante, en la renegociación del Telecán que dio lugar al nuevo tratado TEMEC, se estableció una cláusula que se le llama la cláusula antichina, que implica que si México o Canadá inician negociaciones con un país, y no menciona China, pero claramente se está haciendo referencia a un país con una economía como la de China, en ese caso se tendrá que dar aviso a los socios dentro del TEMEC, y en un momento determinado estos socios podrán, en el caso de Estados Unidos en particular, decidir abandonar el tratado con un aviso, con una advertencia que le haga a sus socios comerciales, pues precisamente ante una inminente negociación de un tratado con China. ¿Qué sucede? Que México no ha iniciado ninguna negociación formal de un tratado de libre comercio con China.
sino que el comercio que nosotros desarrollamos con aquella nación es un comercio pues que se basa en la imposición de los aranceles generales que están previstos en nuestra ley arancelaria. Entonces, no existe un acercamiento más profundo en nuestra relación comercial, y China, por ser miembro de la Organización Mundial de Comercio, tiene acceso a los mercados de los países integrantes de esta organización como cualquier otro país miembro. Pero no verán esto como una deslealtad, Gustavo Uruchurtu, los Estados Unidos, porque dicen, te estoy comprando, ¿qué? 800 mil millones de dólares al año y resulta que dejas entrar a los chinos. No sé, me imagino, ¿cómo ves? Mira, yo estoy de acuerdo con la doctora, cada quien es soberano y vamos a partir de una cuestión. Cuando se negoció el Telecán, pues la intención era traer inversión extranjera, para eso son las reglas de origen. Yo puedo traer la inversión extranjera de cualquier país y si cumple con la regla de origen lo puedo yo exportar. Ahora pues viene la preocupación esta de los automóviles chinos y podríamos hablar de que en efecto si estamos viendo como una zona de América del Norte, pues debemos pugnar por crear una zona en América del Norte. Entonces quizás si hay una renegociación del TEMEC y andamos preocupados por este tipo de cuestiones, pues lo que deberíamos ir pensando es a lo mejor profundizar esta integración económica que tenemos entre México, Canadá y Estados Unidos, y en vez de tener una zona de libre comercio, ir pensando en una unión aduanera, donde tendríamos una política comercial común entre los tres países, y entonces, derivado de cómo se han integrado precisamente las cadenas de producción en los tres países, pues entonces estaríamos hablando de un mercado de Norteamérica, ¿sí? Eso podría ser algo que podría pensarse impulsar, que no sé, que Estados Unidos, quién sabe, lo veo un poco remoto, pero esa podría ser una solución, porque al final del camino, pues nosotros podemos tener los acuerdos que queramos y podemos, y sobre todo a nosotros, lo que nosotros hemos buscado con los tratados es atraer inversión extranjera, claro, no nada más de Estados Unidos, sino de otros países del mundo. Exactamente, pero respetando esas reglas de origen. Está interesante el asunto. Vamos a hacer una segunda y última pausa. Gustavo Uruchurtu, Gloria Rocío, y de una vez te adelanto la pregunta. ¿Qué nos conviene más? ¿Una relación comercial con Estados Unidos? Rocío Estrada, de acuerdo a lo que hemos platicado, bueno, lo que han ustedes planteado, pues todos los caminos nos llevan a China. Todo parecería indicar que la intención de Donald Trump es cuidarse del comercio de China. Pero, Gloria Rocío, a México, ¿qué más le conviene? ¿Estados Unidos o China? Porque ya vemos que con los dos no se puede. Bueno, básicamente nuestra relación con Norteamérica se ha desarrollado en los últimos 30 años como una relación de integración de industria, donde compartimos procesos de transformación en los tres países que nos permiten crecer juntos y formar un bloque económico frente al resto del mundo. Uh-huh. Claramente, y como decía el doctor, es muy importante repensar si nuestra modalidad o forma de integración económica debe de mantenerse o debemos evolucionar. En este momento, el principal inversor en México, el origen de nuestra inversión extranjera directa, en un 52% son los Estados Unidos, seguido de Alemania, de Canadá y de Japón, pero en ningún momento China ocupa, vamos a decir, ni siquiera un lugar dentro de los 10 primeros países origen de esa inversión extranjera directa. Claramente nosotros dependemos no solamente de una relación de intercambio de bienes y de servicios, sino de una relación en materia de inversión. Y es que el 42% de toda la inversión extranjera directa que llega a nuestro país anualmente se dirige a la manufactura. Entonces, para nosotros, muchos empleos, mucha de nuestra actividad industrial está íntimamente relacionada con esa inversión que llega a México, que es inversión productiva, que busca beneficiarse de esta relación que tenemos de libre intercambio con Estados Unidos y con Canadá, de la cercanía, de nuestra relación comercial libre de aranceles, pero también de estas cadenas integradas de valor que hemos construido en los últimos 30 años. Por eso es que una relación comparativamente hablando entre China y Estados Unidos, pues sin lugar a dudas tendríamos que inclinarnos, y a pesar de todo lo que estamos viviendo en este momento, hacia los Estados Unidos de América. ¿Cómo ves, Gustavo Uruchurtu?
Tu opinión. Mira, yo estoy totalmente de acuerdo, porque hay que tomar varias cosas y varias variables. Uno, estas son las medidas que está tomando el presidente. Eso no quiere decir que toda la industria de Estados Unidos esté de acuerdo con lo que está tomando el presidente. Y hay sectores de la industria en Estados Unidos muy fuertes que no están de acuerdo con este incremento de los aranceles por lo que se puede venir. Hay mercados en donde nosotros somos el principal destino de los productos que vienen de Estados Unidos a México, y si les imponemos aranceles, nosotros también se van a ver afectados. Eso por un lado. Ahora, todo el mundo dice, va esta China, y lo ve como si fuera muy sencillo. No, no es sencillo. ¿Por qué? Porque China tiene una gran cantidad de medidas ni restricciones arancelarias y no arancelarias, y no hace fácil las exportaciones de los productos a China, por un lado. Y por otro lado, la parte de la inversión que hace China, generalmente el chino siempre quiere traer a sus empleados chinos para trabajar en las plantas en los diferentes países donde se establecen. Entonces, tiene una política de inversión en donde prácticamente lo que buscan es un ganar-ganar. Entonces, no es lo mismo de lo que hemos estado experimentando con Estados Unidos. Y además, yo creo que hay que tomar en cuenta, tenemos alrededor de un intercambio comercial con Estados Unidos diario de cerca de $2,000 millones, ¿sí? Que eso es muchísimo dinero, y pues yo creo que lo relevante es seguir manteniendo esta relación comercial, porque va a estar muy difícil que podamos tenerla como la tenemos con China, tenerla con China precisamente porque la situación geográfica nos favorece. Lo que sí es que necesitamos ir diversificando nuestros mercados. Es hacer ese esfuerzo, no es una cuestión de un día para otro, es una cuestión que toma tiempo, pero bueno, ya se acaba de finalmente de terminar de completar la aprobación en la Unión Europea de los textos del tratado con la Unión Europea. Tenemos el CPTPP con algunos países de Asia, en fin, tenemos otros mercados, nuestros países de Latinoamérica, en fin. Entonces, quizás sea un momento también de empezar a ver esos mercados que de alguna manera no les hemos puesto la atención que deberíamos haber puesto. Sí, y es que este tipo de medidas, a lo mejor este acicate que nos están poniendo, nos va a hacer que mejoremos, ¿no? Que nos pongamos a trabajar de manera más profunda. Un minuto, Gloria, Rocío, para conclusiones. Claro que sí. Yo quiero resaltar que en el anuncio que realiza el día de hoy el presidente de Estados Unidos sobre la imposición de aranceles recíprocos, habla de aquellos países que incluso no solamente estén cobrando un arancel a los Estados Unidos, a los productos que exporta Estados Unidos, sino también considera aquellos países que utilizan el sistema del IVA, del impuesto al valor agregado, que en México es un impuesto que se causa al momento de la importación, lo considera también como un agravio que podría ser la causa de la imposición de este tipo de aranceles recíprocos, y también habla de temas de subsidios que tenemos todo un marco jurídico que establece cómo se debe de manejar todo el tema de prácticas desleales en materia comercial. Sin embargo, Estados Unidos considera que esto también podría ser una causa por la cual se podrían imponer aranceles, lo que nos lleva a aumentar todas estas causales que Estados Unidos establece como motivo de imposición de aranceles, además de migración, además de balanza comercial, además de tema fentanilo y seguridad en frontera. Es un tema muy complejo que veremos cómo evoluciona en los siguientes meses como una medida de negociación. Sí, porque más allá de nacionalismos y esos patrioterismos que tenemos, si hay la intención de los Estados Unidos de golpear a las bandas del crimen organizado, pues nosotros estaríamos a todo dar, ¿no? Muy de acuerdo, porque ya tienen mucho control en territorio mexicano, que sería una... Y el asunto de los migrantes, pues bueno, es un asunto también muy complicado, pero pues bueno, que tiene que ir encontrando un cauce para que sea lo menos dañino para toda esta gente, que lo único que quiere es mejorar su calidad de vida. Gustavo Uruchurtu, panelista del TEMEC, socio fundador de Uruchurtu y Abogados Consultores, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Doctora Gloria Rocío, presidenta de la Comisión Técnica de Comercio Exterior, muy interesantes sus conceptos, muchísimas gracias por haber estado aquí en A Debate.